Vamos a continuar con la clase de núcleo atómico que dejamos la vez pasada. En esta oportunidad lo que vamos a estudiar tiene que ver con la ley de desintegración radioactiva, las reacciones de fisión y fusión, y algunas nociones de protección radiológica. Bien, acá vemos a Pierre y Marie Curie, ¿sí? Pioneros en el estudio de las radiaciones a partir de material radioactivo. De hecho, el término radiación o radioactivo derivan del radio, elemento natural, ¿sí? Cuyos isótopos son inestables, que fue aislado y descubierto por Marie Curie a través del procesamiento de toneladas de un mineral llamado pechblende. Bien, si bien ellos fueron los pioneros en el descubrimiento de la radiación, sus propiedades y alcances eran desconocidas hasta ese momento, y posteriormente se inició un largo trayecto de estudio de tanto propiedades como características de estos isótopos que, al ser inestables, decaían emitiendo diferentes tipos de radiación. En realidad, la palabra radiación, ¿sí?, que deriva del elemento radio, se utiliza inespecíficamente para referirse a las diferentes partículas y radiación electromagnética que pueden liberarse a partir de las desexcitaciones o desintegraciones de los núcleos. Vimos la clase pasada que estas podían ser radiación de tipo alfa, betas, rayos X e incluso radiación gamma proveniente de la desexcitación nuclear. Los términos alfa, beta, gamma, ¿sí?, derivan del desconocimiento profundo de qué tipo de radiación era, y fueron asignados en cuanto al nivel de penetración en diferentes superficies de esa radiación. La radiación alfa, al ser bastante másica, ¿sí?, no penetra más que pequeños espesores, y tiene un alcance bastante limitado. La radiación beta puede ser detenida por aluminio, y los rayos X o la radiación gamma, mucho más penetrantes, requieren de materiales de blindaje muchísimo más contundentes. Bien, dentro de lo que es los inicios del estudio de la radiactividad, ¿sí?, se encontró que no solamente un núcleo puede desintegrarse en un nucleído hijo, así le llamamos, sino que puede ocurrir que ese nucleído hijo tenga otro decaimiento, siempre buscando la zona de estabilidad. Lo que nosotros vimos en la tabla de nucleídos correspondiente a las casillas negras, ¿no? Aquellos nucleídos que no son estables van a ir desintegrándose, y eso puede hacerse en etapas, generando lo que se llaman las familias, es decir, nucleídos hijos que a su vez siguen dando otros nucleídos hasta lograr uno estable. Para ilustrar, les mostramos una foto del Congreso Solvay, ¿sí?, en donde se encontraban por aquella época, cerca del 1900, grandes científicos todos reunidos. Bueno, una de las familias más conocidas es la familia del uranio 238, ¿sí?, que se va desintegrando al principio por una desintegración alfa hacia el torio, y luego va a decaer hacia el uranio 234, y luego con una serie de desintegraciones alfa llegará hasta el plomo 214, finalmente para terminar, luego de otra cadena de desintegración, en el plomo 206, que es el nucleído estable de la familia, sería el fin de la cadena de desintegraciones. Les recomiendo, para practicar, escribir las ecuaciones que representan cada una de estas etapas, ¿sí?, igualándolas con las leyes de Soddy de conservación de los nucleones. Bien, otra cosa que vamos a estudiar es lo que se conoce como la ley de desintegración radiactiva, que tiene que ver con la velocidad de decaimiento, ¿sí?, de estos radionucleídos. Algo que aclarar que es importante de los tipos de desintegraciones que nosotros conocimos la vez pasada, ¿sí?,
En particular, las radiaciones alfa, beta menos y gamma suelen encontrarse en núcleos radiactivos naturales, eso significa presentes naturalmente, mientras que las desintegraciones de tipo beta más o captura electrónica suelen estar presentes en núcleos radiactivos artificiales. Artificiales significan que son núcleos generados por colisiones dentro de los laboratorios y que no existen naturalmente, ¿sí? Vamos a ver más adelante que esto es una manera de generar nuevos elementos químicos. Muy bien, entonces, estudiando lo que se conoce como el ritmo de la desintegración, ¿sí? O la ley que rige la velocidad de desintegración radioactiva, vamos a suponer que parto de un cierto número inicial, N0, de núcleos radioactivos, y que a medida que va pasando el tiempo, voy teniendo cada vez menos núcleos radioactivos porque se van desintegrando. Vamos a denominar a esa velocidad de desintegración, ¿sí?, como a la variación de núcleos con respecto a la variación del tiempo. Y eso es proporcional al núcleo, al número de núcleos iniciales. Proporcional indicaría que es ese valor multiplicado por una constante. El signo menos, ¿sí?, se incluye porque la variación es negativa, es decir, siempre al final, a medida que pasa el tiempo, voy a tener menos núcleos que inicialmente, por lo tanto la diferencia, el delta, es negativo. La constante lambda, la constante de proporcionalidad, es lo que se conoce como constante de desintegración y es característica para cada núcleo, ¿sí? Las unidades que se utilizan, porque ahora vamos a ver cómo se la refiere, en el sistema internacional, es de 1 sobre segundo. Bien, si nosotros quisiéramos encontrar una ley, una fórmula matemática que nos permitiera estudiar cómo es esta velocidad de decaimiento, lo que podríamos hacer es transformar estos deltas en diferenciales, ordenar las variables e integrar. Integrando, ¿sí?, en cada una de las variables, entre un tiempo 0 y un tiempo t, llegamos a una fórmula que es muy conocida por ustedes, que es una ley de velocidad de orden 1, ¿sí?, correspondiente a el decaimiento de todos los núcleos radioactivos que conocemos. Esa ley indica que el logaritmo neperiano de la relación de núcleos que queda, un tiempo t, con respecto al número de núcleos inicial, es igual a una constante de proporcionalidad por el tiempo. Esta fórmula nos va a permitir calcular, por ejemplo, a un determinado tiempo, qué proporción de núcleos nos quedan sin desintegrar, o cuánto tiempo se requiere para llegar a un determinado nivel de desintegración o porcentaje de desintegración, ¿sí? Otra manera de representar esta misma ley es aplicar el exponencial e en ambos términos, y llegamos a una ecuación también conocida, ¿sí?, de decaimiento exponencial para ese número inicial de núcleos radioactivos. Si pudiéramos graficar cómo van decayendo esos núcleos inicialmente a lo largo del tiempo, veríamos este tipo de curvas. Algo característico de este tipo de cinética, ¿sí?, es lo que se conoce como el periodo de semidesintegración, que sería el momento, el tiempo, en el cual tengo la mitad de núcleos que tenía inicialmente. Vamos a ver ahora más adelante que esto es constante para este tipo de cinética. Otra definición, en vez de hablar de núcleos, lo que podemos hablar, o de variación de núcleos en el tiempo, es lo que se conoce como actividad. La actividad es lo que nosotros estábamos nombrando como la velocidad de desintegración, ¿sí? Es decir, la variación de los núcleos radioactivos en el tiempo. Entonces, esa actividad la podemos reemplazar en nuestras fórmulas y relacionarla con su variación en el tiempo. Es decir, la actividad en un determinado tiempo t se puede calcular como la actividad inicial
por un factor exponencial negativo que la hace decaer. Esto es muy común en la dosificación, en la estimación, ¿sí?, del poder de desintegración de un determinado nucleído. Bien, entonces, como les decía, vamos a definir el periodo de semidesintegración o periodo de semivida, al tiempo que tiene que transcurrir para que el número de átomos o núcleos radioactivos de una muestra baje hasta la mitad, ¿sí? Si usamos la fórmula y consideramos que esto corresponde a tener la mitad del número inicial de núcleos radioactivos, en ese caso el tiempo no es cualquier tiempo, es este tiempo de semidesintegración o tiempo de semivida, con lo cual esto corresponde al, ¿no?, simplificar el número inicial de núcleos radioactivos, nos va a quedar un medio es igual al exponencial que tiene como exponentes el tiempo de semidesintegración y la constante de decaimiento. Despejando, llegamos a una fórmula que nos permite calcular o relacionar, ¿sí?, este periodo de semidesintegración con la constante de decaimiento. Fórmula que seguramente ustedes recuerdan en cuanto a que es totalmente independiente del número inicial de nucleídos del cual yo parto, ¿sí? Es decir, este periodo de semidesintegración es constante, ¿sí? Es independiente de cuánta masa o de cuántos núcleos inicialmente yo poseo. Siempre que ocurre un tiempo igual a este periodo de semidesintegración, la muestra cae a la mitad. El número de núcleos radioactivos que no se desintegró caen a la mitad, ¿sí? Esto nos puede indicar que además de que haya cierta inestabilidad intrínseca en algunos núcleos, que sean muy inestables porque estén muy lejos de un isótopo estable, ¿sí?, que tengan demasiados neutrones, que tengan demasiados protones, o que sean núcleos muy pesados, hay otro factor, que este factor que tiene que ver intrínsecamente con el núcleo, que me está indicando algo así como la probabilidad de que decaiga y su estabilidad, ¿sí? Eso lo podemos ver comparando estos periodos de semidesintegración de diferentes nucleídos radiactivos. Por ejemplo, el berilio 8 es sumamente inestable, su periodo de semidesintegración es 10 a la menos 16 segundos, o sea, muy, muy bajo, ¿sí? Es sumamente inestable. Mientras que el famoso, por ejemplo, carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años, y el rubidio 87 podemos pensar que prácticamente es estable, ¿sí?, con un periodo de semidesintegración de 5,7 por 10 a la 10 años, o sea, eras casi geológicas. Vamos a aplicar estos conceptos en una resolución matemática para que lo puedan interpretar mejor. Por ejemplo, tenemos 70 gramos de isótopo radioactivo cromo 55, es un isótopo artificial creado en el laboratorio, que tiene un periodo de semidesintegración de 27 días. ¿Cuántos átomos quedarán, ¿sí?, de dicho isótopo al cabo de 6 meses? Muy bien, con el dato del periodo de semidesintegración, lo que podemos hacer es calcular la constante de desintegración, ¿sí?, o de decaimiento. Sabemos que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo de 2 sobre la constante de desintegración o decaimiento. Con lo cual, podemos calcular, despejando, ese periodo, esa constante de desintegración, lambda. Hicimos la cuenta. Muy bien. Por otro lado, tener 70 gramos de cromo 51, ¿sí?, es determinar, o podemos determinar, cuántos átomos de ese cromo tenemos. Siguiendo los cálculos a través del número de Avogadro y la masa molar, ¿sí?, estimada a partir del número de nucleones que tenemos, ojo, esto es una estimación, ¿sí?,
Suponemos que el cromo 51 pesa aproximadamente 51 UMAS, con lo cual su masa molar será 51 gramos. Bien, y haciendo los cálculos llegamos a la conclusión de que tener 70 gramos de ese radioisótopo es tener 8,27 por 10 a la 23 átomos. Ya tenemos todos los datos, porque tenemos la constante de decaimiento o desintegración, y tenemos los núcleos iniciales. Con lo cual, lo que podemos hacer es utilizar la fórmula núcleos iniciales por la exponencial, en donde vamos a tener la constante de decaimiento y el tiempo que nos indican que es 6 meses, lo podemos pasar a segundos, ya que es la unidad de la constante de decaimiento. Con lo cual, luego de 6 meses, pasamos de tener 8,27 por 10 a la 23 átomos a tener 8,04 por 10 a la 21 átomos, ¿sí? 1000 veces menos luego de 6 meses. Muy bien, les contaba que una de las utilidades o una de los cálculos relacionados, ¿sí? Anecdóticos, si bien se quiere, que utiliza esta teoría acerca de la velocidad de decaimiento o la actividad de un isótopo, de un radioisótopo, por ejemplo, es el datado de restos fósiles a partir de uno de los isótopos, el isótopo 14, del carbono, ¿sí? ¿En qué se basa este fechado radioactivo? Cuando un organismo está vivo, ¿sí? Intercambia con el ambiente a partir de la incorporación de material orgánico y la exhalación de dióxido de carbono con su medio, es decir, de la incorporación y de la excreción de carbono, un organismo mientras está vivo está en equilibrio con los niveles de carbono 14 en el ambiente. Cuando el organismo muere, deja de realizar ese intercambio, por lo cual, inicialmente, al momento de su muerte, su nivel de carbono 14 o su cantidad de núcleos de carbono 14 permanece constante, deja de equilibrarse. Y a partir de ahí comienzan a decaer con un ritmo característico, ¿sí? Con una vida media en particular de 5.730 años. Atención, ojo con el término vida media, en este caso a veces se confunde, en realidad el término correcto es periodo de semivida o periodo de semidesintegración. Bien, con lo cual, a medida que va pasando el tiempo y ese organismo se transforma en un fósil, nosotros, midiendo la actividad remanente, es decir, contando cuántos núcleos de carbono 14 todavía existen en ese resto fósil, podemos calcular o estimar cuál era la actividad inicial y además el tiempo que pasó para que haya ese decaimiento en cuanto al carbono 14. Bien, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, de la cual vamos a hacer una breve introducción, tiene que ver con la radioprotección, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene que exponerse intencionalmente o accidentalmente a una fuente de radiación, sea del tipo de las que vimos, sea radiación alfa, sea radiación gamma, sea radiación beta. Con lo cual, mi idea es que ustedes tengan ciertas nociones que tienen que ver con protección para material radiológico. Bien, habíamos dicho que dentro del término radiación están incluidas todos los tipos de radiaciones, ¿sí? Y que dependiendo de cuál era el tipo de radiación, que no son equivalentes, vamos a tener diferentes tipos de lo que vamos a llamar blindajes, en cuanto a que cada uno de esos tipos de radiaciones es capaz de atravesar diferentes espesores de diferentes materiales, a veces con más facilidad, a veces con menor facilidad, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con radioprotección es que cuando uno tiene una fuente de radiación, puede ser una masa específica, ¿sí? O un núcleo, esa radiación se va a emitir en todas direcciones
de forma esférica, ¿sí? En lo que nosotros vamos a llamar direcciones 4π. Y que esa radiación va a poder interaccionar con todas las sustancias o todo el material con el que impacte. De esa interacción puede haber diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, hay radiaciones que dependiendo de su energía pueden generar diferentes efectos sobre la materia. Vamos a ver algunas para recordarlas. A medida que tengo radiaciones con mayor energía, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Esa radiación es una radiación de muy alta energía. Tiene una frecuencia muy alta, tiene una longitud de onda muy pequeña. Ese tipo de radiación se suele llamar radiaciones ionizantes. A partir de un cierto umbral, todas las radiaciones que tengan energía superior a ese umbral se denominan radiaciones ionizantes. Ionizantes en el sentido químico que nosotros conocemos, es decir, es radiación que es capaz de extraer electrones de los orbitales, es decir, de las moléculas o de las especies iónicas, generando electrones separados y cationes, ¿sí? Esa radiación ionizante es energía, es radiación que tiene la suficiente energía como para poder extraer electrones dentro de los orbitales. A partir de esta extracción de electrones se pueden desencadenar, como vimos la vez pasada, una serie de desexcitaciones electrónicas, sobre todo si los electrones pertenecen a niveles más internos, que incluso generarían lo que nosotros llamamos radiaciones de dispersión o incluso radiaciones X generadas también, ¿sí? Es decir, la radiación gamma, la radiación X, son radiaciones más bien ionizantes, de alta energía, que pueden interaccionar con la materia ionizándola. Para radiaciones de menor energía, como por ejemplo las radiaciones ultravioleta, ¿sí? O acercándonos en lo que nosotros llamamos el espectro visible, ese tipo de radiación, de acuerdo a su energía, a su longitud de onda, a su frecuencia, por lo general lo que suele generar es cambios en los niveles electrónicos. Esos niveles electrónicos están asociados a la absorción y emisión de luz, lo que nosotros conocemos como los colores, ¿sí? De ahí el espectro visible. Aún así, hay algunas longitudes de onda de ultravioleta, como por ejemplo el ultravioleta C, ¿sí? Que son bastante energéticas, que incluso pueden dañar las células apreciablemente. Yéndonos a radiaciones de menor energía, encontramos los infrarrojos, ¿sí? Esa radiación, la radiación infrarroja, por lo general está relacionada con cambios en movimientos o vibraciones moleculares, tienen que ver con la dispersión del calor, ¿sí? O incluso, más por debajo, las radiaciones de microondas que están asociadas a rotaciones y torsiones moleculares. De ahí el hecho a que, por ejemplo, si exponemos la comida al microondas, se genera una rotación acelerada de las moléculas de agua, lo cual genera que la comida, bueno, se caliente. Muy bien, entonces, no solamente la radiación X o la radiación gamma son radiaciones ionizantes, ¿sí? Sino que hay radiaciones que tienen que ver con partículas más másicas, que también actuarán como radiación ionizante. Por ejemplo, las partículas alfa. Las partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, porque son núcleos de helio, ¿sí? También, si estoy lo suficientemente cerca, ya que tienen un alcance bastante corto, pueden actuar como radiación ionizante, ya que capturan electrones. ¿Sí? En el caso de los neutrones, por ejemplo, en el caso de los rayos X y rayos gamma ya lo vimos, pero en el caso de los neutrones pueden causar también ionización, pero en forma indirecta, ¿sí? Ya que al chocar con los núcleos, o mediante la absorción por parte de los núcleos, esos núcleos quedan en estado excitados, lo cual, para desexcitarse, emiten radiación gamma, que sería la radiación ionizante. Entonces, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos las partículas alfa, los rayos gamma, los rayos X
o los neutrones que indirectamente liberan radiación gamma. Bien, les contaba antes que cuando yo tengo una fuente radioactiva, esa fuente radioactiva emite radiación en lo que nosotros llamamos superficies 4pi, es decir, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y yo tengo que blindar esa fuente o tener presente de que voy a estar emitido o que va a haber radiación en todas direcciones. Ahora sí, como el número de núcleos que se desintegran para un determinado nucleóido es constante en el tiempo, lo que podemos observar es un efecto muy importante, que es, si yo estoy cerca de la fuente puntual, hay radiación en una determinada superficie. En toda esa superficie voy a tener un determinado alcance de las partículas o de la radiación liberada, en donde es mucho más probable que me irradie porque esa radiación impacta en una zona bastante más concentrada. Pero a medida que yo me alejo, por ejemplo, un radio 2, como esa radiación sigue siendo constante, la posibilidad de que me impacte la radiación o la densidad de la radiación que me va a llegar es mucho menor, ¿sí? Es decir, uno de los mejores factores de protección radiológico es la distancia. A medida que me alejo de la fuente, la intensidad de la radiación disminuye inversamente, ¿sí? Es más, disminuye con el cuadrado de la distancia. Lo podemos ver en cuanto a la deducción con respecto a que si yo estoy a un radio 1 y recibo una determinada radiación, por ejemplo, a partir de núcleos 1, la radiación que yo reciba va a tener que ver con esta superficie o con esta superficie. En cambio, si estoy en el punto 2, el número de partículas o de radiación que alcancen hasta el punto 2 va a tener que ver con el número de fuentes de la fuente por la superficie 2. Como el número en las fuentes es iguales, dividiendo, llego a una resolución en la cual puedo ver que a medida que me alejo, ¿sí?, el número de partículas o la densidad de la radiación que llegue hasta mi ubicación disminuye con el cuadrado de la distancia. Esto más que nada es para que ustedes tengan esta conciencia de radioprotección, ¿sí? La mejor radioprotección es el alejarse de la fuente, la distancia con la fuente. Bien, efectos de la radiación. Seguramente ustedes saben que la exposición a la radiación solar, por ejemplo, hablábamos antes de las radiaciones UV, UVC, UVB, ¿sí?, o rayos X, ¿sí?, puede destruir tejidos. Y eso tiene que ver con la interacción con moléculas de agua que generan radicales o especies disociadas. Cuando esa radiación incide sobre, por ejemplo, moléculas de agua, puede generar radicales libres, y esos radicales libres son especies muy reactivas que incluso pueden reaccionar con los lípidos de las membranas celulares e incluso con material genético como el ADN, ¿sí? De ahí a que los diversos efectos, que dependen, por supuesto, del grado de exposición, de la intensidad de la exposición, puedan ir desde quemaduras superficiales, ¿sí?, o grandes quemaduras, dependiendo de la intensidad de la exposición, hasta efectos crónicos, como son la letalidad debida al cáncer, o incluso los efectos congénitos. Bien, como ya se habrán dado cuenta, el término radiación engloba a radiactividad muy diferente, es decir, no es lo mismo la partícula alfa que una radiación gamma, que son electrones, perdón, que una radiación gamma, con una radiación beta, que son electrones. Entonces, lo que se suele hacer es ponderar, ¿sí?, qué tipo de radiación es la que se va a incidir,
y sobre qué tipo, ¿sí?, de superficie se va a incidir. Por ejemplo, en lo que se llaman los cálculos de dosis de radiación, donde los organismos se exponen a la radiación, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores, ¿sí?, con materiales radioactivos. Como esa cantidad de radiación se va a distribuir a lo largo del organismo, en realidad lo correcto es hablar de dosis de radiación, ¿sí?, como si fuera una dosis de un fármaco. Esa dosis de radiación se define a partir de una unidad llamada Gray, y que significa un joule de energía, de radiación recibida, por kilogramo de peso, ¿sí? Otra unidad que se conoce es el rad, que es la centésima parte del Gray, y es 0,01 joule por kilogramos de radiación, o de dosis de radiación. Y para tener en cuenta el efecto diferenciado de los diferentes tipos de radiación, se denominó o se definió lo que se conoce un factor de corrección llamado eficacia biológica relativa o factor de calidad, que se aplica cuando se conoce la identidad de cada una de las radiaciones, ¿sí? Es decir, a la dosis que se va a recibir se le aplica, o que se recibió, se le aplica este factor y se obtiene lo que se llama la dosis biológicamente equivalente o dosis equivalente. Las unidades utilizadas son el Sievert o el REM. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cómo son los valores, ¿sí?, de la eficacia biológica relativa para cada uno de los tipos de radiación. Eso nos da una idea del impacto que tiene ese tipo de radiación sobre los tejidos. Bien, ¿cómo protegerse de la exposición a la radiación? Ya vimos que lo primero sería el alejamiento de la fuente, ¿sí? A medida que nos alejamos, la actividad o los núcleos que nos pueden llegar, o la radiación que nos puede llegar, decae con el cuadrado de esa distancia. Otra forma, si no hay más remedio, porque tengo que trabajar con fuentes de radiación, es utilizar lo que se llama como un blindaje. Recordando siempre que la intensidad de la radiación decae exponencialmente con la distancia, y que además esa radiación puede interactuar con diferentes blindajes atenuándose, ¿sí? Dependiendo de quién es el blindaje, yo voy a tener una mayor o menor atenuación, dada la densidad del material que yo use como blindaje. Entonces, entendiendo que la intensidad de radiación después del blindaje va a ser la intensidad de la radiación de la fuente o antes del blindaje por un factor de atenuación, que es exponencial, que va a depender de dos factores. Mu, que es el coeficiente de absorción lineal, que es específico para cada sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el hormigón tiene un coeficiente de absorción, el plomo tiene un coeficiente de absorción, el aluminio tiene otro coeficiente de absorción, más el espesor de ese blindaje. Como verán, un alto coeficiente de absorción o un alto espesor de blindaje harían decaer mucho la intensidad luego de ese blindaje, ¿sí? Ahí aparece una relación de costo-beneficio en el sentido de que un blindaje muy grueso es antieconómico, ¿sí? Entonces lo que se suelen hacer son cálculos de cuánto es la radiación permitida que atraviese e ir jugando con los diferentes espesores y diferentes coeficientes de absorción lineal para estimar o diseñar el blindaje que yo necesito. Si lo que queremos es comparar materiales, en algunos catálogos aparecen los factores denominados capa hemirreductora o capa decimorreductora, que serían esos espesores necesarios de ese material para que la intensidad caiga a la mitad o a la décima parte. Por ejemplo, si yo comparo el plomo y el acero, la capa necesaria de plomo, el espesor de plomo necesario para que una intensidad caiga a la mitad es de 1,3 centímetros, mientras que en el acero necesito de 2 centímetros. Como vemos, el acero es menos eficiente como material de blindaje que el plomo.
A veces el coeficiente de absorción no viene en longitudes o espesores, sino que está expresado en lo que nosotros llamamos el coeficiente de absorción másico, que sería la masa, ¿sí?, de ese material blindado que yo necesito para protección. Acá vemos un blindaje de barras de plomo bastante gruesas, entendemos que la actividad de lo que hay en el centro es bastante elevada. Bien, a modo de contarles, hay equipos de protección personal para los trabajadores, ¿sí? Que trabajan justamente con materiales radioactivos, protecciones para pecho, para el cuello, sobre todo para lo que tiene que ver con glándulas, y hay dosímetros, ¿sí? Son equipamiento que el personal lleva todo el tiempo, como, así sea como relojes o muñequeras o como prendedores, que van midiendo la radiación total, acumulada, a la cual ese trabajador está expuesto a lo largo de sus jornadas laborales. Cuando ese dosímetro indica que se ha superado la dosis anual permitida, ese trabajador es descontinuado hasta que su nivel, por lo menos en ese año, hasta que su nivel de radiación al cual está expuesto sea compensado. ¿Sí? Vamos a ver algunos blindajes particulares para cada uno de las radiaciones que nosotros vimos. Radiación gamma, ¿sí?, que vimos que es la más penetrante y más difícil de blindar. Se utilizaba mucho el plomo, pero es costoso, es tóxico además, ¿sí? Entonces se suele utilizar ladrillos de hormigón, pero si la fuente tiene una actividad muy alta, el costo puede ser demasiado, con lo cual se sigue utilizando plomo, ¿sí? Para la radiación beta, que es menos penetrante, ¿sí?, bastan espesores moderados de materiales de Z bajo, número atómico bajo, ¿sí? Si se emplean metales pesados, puede producirse radiación de desaceleración, es decir, cuando esas partículas, las partículas betas, empiezan a atravesar el material, se desaceleran, se frenan, y ese frenado es pérdida de energía en forma de radiación, que a veces suele también ser importante. Para la radiación alfa, que dijimos que es muy ionizante, ¿sí?, pero su peligro intrínseco es bastante bajo, porque dura muy poco ionizada, enseguida en contacto con el aire, se transforma en átomos de helio, ¿sí?, o sea, a los pocos centímetros. Su única relativa peligrosidad tiene que ver en caso de ingestión, ¿sí?, o inhalación. Bueno, y acá les dejo, a modo de resumen, ¿sí?, diferentes acciones de peligros o de manipuleos, ¿sí?, que pueden generar acciones peligrosas para el manejo de material de diferentes radiaciones, y cómo podríamos hacer para prevenir una radiación elevada. Bien, vamos con el último apartado, que tiene que ver con lo que se conoce con las reacciones nucleares. Ya no estamos hablando de núcleos aislados, ¿sí?, que van a buscar estabilizarse emitiendo partículas o radiación, sino que vamos a estar hablando de las reacciones entre núcleos, ¿sí?, así como nosotros conocemos las reacciones químicas entre átomos, donde intervienen los electrones. Acá estamos hablando de reacciones nucleares, donde los núcleos van a interrelacionar. Uno de los primeros, ¿sí?, que trabajó con este tipo de reacciones fue Rutherford, ¿sí?, que bombardeaba nitrógeno 14 con partículas alfa, y llegó a obtener un nuevo núcleo de oxígeno y un protón. Es decir, colisionó núcleos generando elementos nuevos. Así como vimos, ¿sí?, que en las desintegraciones se cumplían las leyes de Soddy, acá también, o sea, lo que nos diferencia de las reacciones químicas es que en las reacciones químicas nuestros balanceos tienen que ver con la conservación de los átomos, es decir, no pueden desaparecer o aparecer elementos. Esto es totalmente diferente cuando yo escribo reacciones nucleares.
En las reacciones nucleares todo el tiempo estamos cambiando de elementos químicos, porque se están modificando el número de protones en los núcleos, ya sea de los reactivos, ya sea de los productos, con lo cual no aplican las leyes de balanceo que conocemos. Sí aplica la ley de conservación de nucleones, es decir, el número de protones totales y el número de neutrones totales se va a conservar durante la reacción química. Como esos protones y neutrones pasan a diferentes núcleos, hay en juego diferentes intercambios de energía, considerando que se tienen que romper uniones entre nucleones, o sea, fuerza nuclear, y se tiene que establecer nuevas interacciones entre nucleones. Entonces, así como en las reacciones químicas teníamos rupturas y formación de nuevos enlaces, acá vamos a tener ruptura de núcleos y formación de núcleos nuevos, con lo cual va a haber una energía que puede llegar a ser liberada o consumida durante el proceso. Esa energía de la reacción va a ser una cierta masa que se va a transformar en energía o una energía que se va a transformar en masa. Y como siempre la vamos a poder calcular a través de la relación entre masa y energía, la ecuación de Einstein, entendiendo como esa energía de reacción como la diferencia de las masas de los productos con respecto a las masas de los reactivos. ¿Sí? Esa diferencia de masa, al calcularla como energía, nos va a poder decir si la reacción libera energía o consume energía. Bien, algo interesante de estas reacciones nucleares y de esta generación de nuevos elementos a partir de hacer colisionar núcleos, o, por ejemplo, de bombardear núcleos con neutrones, llevó hacia la década del 50, ¿sí?, a la generación de un montón de elementos nuevos de la tabla periódica, elementos artificiales, por supuesto, pero mediante la siguiente técnica. Lo que se hacía era bombardear con neutrones los núcleos. Ante un exceso de neutrones, ¿sí?, ¿qué es lo que hacía ese núcleo artificialmente formado? Si tenía un exceso de neutrones, lo que hacía para estabilizarse era transformar uno de esos neutrones de exceso en un protón mediante una emisión beta menos, con lo cual se aumentaba el número atómico en 1. Cada neutrón que pasaba a ser protón generaba un elemento nuevo de la tabla periódica. Acá tenemos a Cibor, ¿sí?, posando junto a la tabla periódica, en donde se encuentra su propio elemento químico de la tabla periódica, el ciborio. Bien, otros procesos conocidos de reacciones nucleares son los denominados fisión y fusión nuclear, que los vamos a estudiar. Bien, el término fisión nuclear tiene que ver con la ruptura de un núcleo grande en dos nucleídos hijos de menor tamaño. Esta fisión, que es un proceso de desintegración, tiene que ver con la inestabilidad. Si ustedes recuerdan, lo vimos la clase pasada, como esos nucleídos pintados de verde o amarillo en la tabla de nucleídos, inestables y demasiado grandes, que buscan como estrategia no solamente la emisión de partículas alfa, sino que en determinado momento sus núcleos son tan grandes que pueden fracturarse o fragmentarse en dos nucleídos hijos. Este tipo de reacción puede ser natural, es muy rara, ¿sí? Hay muy pocos nucleídos naturales que producen fisión espontánea, o inducida. Inducida implica que ese núcleo se vuelve inestable por la absorción de un neutrón, por ejemplo, se torna de un tamaño insoportablemente grande y para estabilizarse se fragmenta en dos productos de fisión. Entonces, la fisión puede ser natural o espontánea o inducida por el bombardeo con neutrones, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de una reacción de fisión. El uranio 235 es bombardeado con un neutrón
y se transforma en el uranio 236, que tiene un neutrón más, por lo tanto es un número másico mayor. Ese uranio 236 ya es inestable, es demasiado grande su núcleo, con lo cual se fragmenta en dos productos de fisión. En este caso, el bario, 141, el kriptón, 92, y además emite 3 neutrones como productos de fisión, liberando energía. Acá vemos otros ejemplos, o otro ejemplo en donde el mismo uranio, el 235, se transforma en uranio 236, inestable, que fragmenta en este caso en xenón, 140, y estroncio, 94, emitiendo además 2 neutrones y energía. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo un núcleo que puede fisionar, no necesariamente los nucleídos hijos son siempre los mismos, ¿sí? Hay una variedad de nucleídos hijos que pueden formarse. Eso va a depender de varias variables, del tamaño del núcleo, por supuesto, y de la velocidad con la que se le impactan los neutrones en la inducción de la fisión, ¿sí? Pero tengan presente que un mismo núcleo que fisiona puede dar nucleídos hijos diferentes. La única regla es que cumpla las leyes de Soddy, es decir, que el número de protones se conserva y el número de neutrones también. Se cree que estas reacciones de fisión tienen que ver con movimientos nucleares, ¿sí?, debidos al ingreso de este nuevo nucleón, cuando un núcleo es bombardeado, por ejemplo, con neutrones, generando movimientos oscilatorios que permiten la fragmentación o que aumentan la probabilidad de fragmentación en nucleídos hijos, ¿sí? Esto resulta de un modelo que vimos la vez pasada, que tiene que ver con el modelo de la gota líquida, es decir, el ingreso de una nueva partícula aumenta esta velocidad o este estado vibracional de todo el núcleo, y dentro de esas vibraciones puede ocurrir que un movimiento vibracional genere dos lóbulos que puedan generar hijos o fragmentos de fisión. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo tengo una reacción de fisión, además de los productos hijos, se liberan más neutrones. Esos neutrones pueden impactar en núcleos cercanos, generando más fisiones, con lo cual estamos hablando de reacciones en cadena. Entonces, en las reacciones nucleares, como este tipo, en las reacciones de fisión, en particular en la del uranio, cada vez que un núcleo de uranio fisiona, se generan dos hijos más otros neutrones. Esos neutrones pueden impactar en otros núcleos de uranio, desencadenando lo que vamos a llamar una reacción en cadena, además de liberar calor o energía. Esa energía se puede calcular, los invito a hacer el cálculo de la energía liberada en la fisión de un núcleo de uranio 235, necesitamos los datos de las masas, por supuesto, y compararla, ¿sí?, con lo que sería la combustión de un carbón, por ejemplo, ¿sí?, en cuanto a masa, o sea, cuánta masa de uranio o cuánta masa de carbón transformándose en energía, ¿sí?, y comparar. La verdad que la energía liberada durante la fisión es enormemente mayor. Acá vemos el proceso de reacción en cadena que les mencionaba, ¿sí? Por cada nucleídos hijos aparecen además neutrones que impactan en otros núcleos de uranio. Las reacciones de fisión para la generación de energía son las reacciones utilizadas en los reactores nucleares. Esas reacciones son controladas de modo tal que la energía liberada por la fisión se utiliza para calentar agua llamada agua pesada, ¿sí? Agua generada con tritio en vez de con
hidrógeno común. Esa agua calentada es luego enfriada y le transmite su calor a agua común, ¿sí? Que se evapora y hace girar una turbina, por la cual se puede obtener energía eléctrica. Es decir, hay dos circuitos cerrados, una de agua común y otra de agua pesada, que está en contacto con el núcleo del reactor. ¿Cómo controlamos esa reacción en cadena que se genera por la fisión del uranio 235? Primero hay que tener en cuenta dos cuestiones. Hay una determinada masa, llamada masa crítica, por la cual, una vez iniciada la reacción de fisión, es imposible de detener o controlar. Las bombas, ¿sí? De uranio, las bombas atómicas, contienen esa masa superior a la masa crítica, que por explosión de la bomba se juntan, generando una reacción en cadena que es incontrolable. En el caso de los reactores nucleares, siempre se trabaja con masas menores a la masa crítica, y aún así, lo que se puede hacer, lo que se hace para controlar esa reacción de fisión, es usar varillas de control o moderadores, ¿sí? ¿Cómo controlamos una reacción en cadena? Bueno, en el caso de la reacción de fisión del uranio 235, la reacción en cadena se genera porque se liberan cada vez más neutrones que pueden impactar en otros núcleos. Entonces, para poder controlar esa reacción, lo que se hace es usar varillas de control de un material que está hecho con circonio, ¿sí? Y que captura el exceso de neutrones. Entonces, esas varillas suben y bajan en el seno del reactor, controlando el número de neutrones, absorbiéndolos. En definitiva, voy controlando la reacción, y entonces, a su vez, controlando la cantidad de energía eléctrica que voy generando. La última reacción que vamos a ver es lo que se conoce como fusión nuclear, ¿sí? En este caso, es la unión de dos núcleos pequeños para dar un núcleo mayor. Esta reacción es la que se cree es originalmente la que ocurrió en el Big Bang y sigue ocurriendo en el centro de las estrellas, y que es la formadora de todos los elementos químicos que nosotros conocemos en el universo. En el caso, por ejemplo, de la estrella como el Sol, ¿sí? Una estrella que emite helio, lo que ocurre es la fusión, ¿sí? De dos protones para formar un deuterón. Un deuterón, ¿sí? Es un átomo de hidrógeno que tiene un neutrón. Ese deuterón es un emisor beta más, ¿sí? Es decir, al formarse por la unión de dos protones, esos dos protones, uno de ellos se transforma en un neutrón, liberando un beta más. Una vez que tengo formado el deuterón, se incorpora un nuevo protón, generando una partícula de helio 3, dos protones y un neutrón, que se combina con otra partícula de helio 3, para dar un átomo de helio y la liberación de nuevos dos protones. Esta reacción es autosostenible porque se van generando los mismos protones. Y además implica la liberación de una gran cantidad de energía. ¿De dónde sale esa energía? Recuerden que vimos la vez pasada, ¿sí? Que al formar un átomo de helio, parte de la masa de los nucleones aislados se transforma en energía de enlace de los nucleones, energía de unión, y a otra se libera. En particular, la liberación por cada helio formado es de 0,02 UMAS, que son 24,69 megaelectronvolt por átomo. Pensemos, ¿sí? Los millones de toneladas de helio que libera el Sol cada día, y la cantidad de energía que libera al mismo tiempo. Bien, para investigar les recomiendo analizar, ¿sí?
un accidente que ocurrió en México, que es uno de los accidentes más notables de Latinoamérica, por lo pronto, que consta de la dispersión de kilos de cobalto 60 por negligencia, ¿sí? Un hospital de México compró una bomba de radioterapia de cobalto 60, desconociendo su uso, la desmanteló, la llevó hasta un desguazadero, y con ese cobalto 60 se generaron varillas de construcción para cantidades de casas. Se calcula que el grado de radiación diseminado es altísimo y nunca se va a poder saber los daños, ¿sí?, que se generaron. Para que vean que en realidad necesitamos conocer un poco más de este tema y de los riesgos asociados. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.